Hola, buenas tardes. Vamos a abrir la última sesión de este primer foro Félix Macià Live, dedicado a la memoria histórica, precisamente a uno de los temas que quizá haya tenido mayor repercusión tanto en los medios de comunicación como incluso entre las personas afectadas e interesadas, y a la vez que se ha prestado a numerosas interpretaciones. Me refiero a la Copa España Libre, que es un torneo que se disputó a finales de la temporada 1936-37 y que por cuestiones del tema inicial, la histórica, mereció un tratamiento tan importante como en el Congreso de los Diputados. Hemos decidido afrontar el tema entre Víctor y yo para hablar primero del informe de CIEFE que facilitamos a la Federación Española y después yo daré unas explicaciones contextuales para explicar un poco cómo fue realmente esa competición. Y seguidamente daremos un turno de cara a aquellas interpretaciones que el público crea oportuno que se especifique. Apagar los micrófonos. ¿Es posible? No, a nosotros. No, el de usted no, es que está moviendo la mesa y suena mucho. Perdón. Y bueno, sobre todo, ya que estamos en un número reducido, entrar en una tertulia si es necesario para que cualquier matiz quede dialogado y aclarado en la medida que sea posible. Por tanto, cedo la palabra a Víctor y adelante. Pues nada, voy a empezar dando las gracias desde luego a los presentes y pidiéndoles que, me voy a quitar la chaqueta porque aquí hace un calor terrible y ya después espero que no haya problemas. Bueno, hemos elegido para concluir una jornada sobre fútbol y memoria histórica, precisamente el acto, por así decirlo, en términos muy genéricos, de memoria histórica oficial, el único que realmente ha trascendido, porque como ya diré un poquito más adelante, lo adelanto ya y ya está. Es decir, que el interés, estamos hablando de la Copa de España Libre, que algunos pretendieron, a través del Congreso y demás, equipararlo con un campeonato de España, y después hubo otro intento que no trascendió, que vino precisamente del Barcelona, a través de su presidente, como es natural, que pretendió equiparar la Liga del Mediterráneo con un campeonato nacional de Liga, por aquello del nombre, ¿no? Es decir, es una asociación infantil absolutamente. Como se llama Copa, pues será la Copa, y como es Liga de no sé qué, pues es la Liga, ¿no? Y igual que existe este informe que circula, que publicamos en el número 1 de los cuadernos de fútbol, contra la identificación, el reconocimiento de la Copa de España Libre como un campeonato de España, tenemos otro informe contra el Barcelona, contra la Liga del Mediterráneo, contra la voluntad de que se reconociera como campeonato nacional de Liga, que todavía no hemos publicado porque de hecho, como la cuestión no trascendió, en este caso la Federación Española de Fútbol anduvo más rápida y ante los primeros movimientos del Barcelona nos pidió un informe y con aquel informe se tapó todo, ¿no? Y bueno, desde luego que la primera sorpresa, porque es una sorpresa terrible, es que se publica, hablo del año 2007, una nota de prensa muy repartida desde la agencia EFE, que dice que el Congreso de los Diputados, ni más ni menos, obliga a la Real Federación Española de Fútbol a reconocer como oficial la Copa de la España Libre como campeonato de España, ¿no? Ni más ni menos. Quiero decir, es una cosa absolutamente aberrante. A ver quién es el Congreso de los Diputados para obligar a la Real Federación Española a esto. A otras cosas sí, desde luego. A todos nos obligan las leyes del Congreso de los Diputados, por supuesto, pero esto además era una proposición no de ley. Es decir, cuando uno empieza ya a entrar un poco en el asunto, se da cuenta de que es bien distinto. Es bien distinto porque primero hubo una proposición, un proyecto de esta proposición no de ley,
es que no encuentro otra palabra, el ITER, en el Congreso de esta, el desarrollo, quiero decir, en el Congreso de esta proposición no de ley, surge de una propuesta de Izquierda Unida, con un texto que está publicado en el boletín oficial del Congreso, respaldada, y empieza aquí un poco lo grotesco, no sé si hispánico o primate, como veíamos ayer, pero desde luego lo grotesco cuando esta propuesta de Izquierda Unida es apoyada por un diputado del PP, directamente, ¿no? Y resulta que empiezas a escarbar la cosa, que el diputado del PP había sido directivo del Levante. El Levante, que no lo he dicho, pero todos lo sabemos, es el que reclama este trofeo, ¿no? Entonces, precisamente se provoca esta unión circunstancial entre Izquierda Unida y el PP, apoyando una propuesta claramente dentro del ámbito de la memoria histórica, ¿no? La sorpresa, por añadir más, hasta aquí es lo que sale en la prensa, que el Congreso de los Diputados obliga a la Real Federación Española de Fútbol a aprobar esto, ¿no? A reconocer esto como oficial, sin ninguna crítica, ¿no? Como si tuviera alguna capacidad de esto, ¿no? Yo una vez escribí, digo, bueno, esto es como si el Congreso de los Diputados decide que yo los domingos coma cocido. Es que no tiene capacidad, es decir, yo comeré los domingos lo que quiera. Otra cosa es que obligue mediante una ley, que eso es distinto. Y quiero decir, mediante una ley a cosas razonables y que por lo tanto se pueden aprobar por ley. Ya digo que la nota de prensa es completamente confusa porque resulta que cuando uno llega ya al texto de la proposición no de ley efectivamente aprobado, lee que el Partido Socialista, los ponentes del Partido Socialista habían introducido una enmienda en esta proposición no de ley que precisamente es la que introduce la cordura al texto. Quiero decir, esto ya para que sea completamente confuso. O sea, resulta que el PP está a favor de un acto ridículo dentro de la memoria histórica y es el PSOE el que dice, oye, déjate de tonterías y vamos a estudiar qué hay. Es decir, nos hemos enterado de que hubo un torneo que se llama Copa de la España Libre, que fue en el año 37, que tuvo lugar en la zona republicana, y nosotros ¿qué sabemos de esto? Nada. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues pedir a los que sepan que lo estudien. Es decir, no podemos aprobar algo de lo que no sabemos, y esta es precisamente la enmienda que introduce el Partido Socialista. Esta es la proposición no de ley, el texto de la proposición no de ley, tal cual se aprueba. Los medios de comunicación, por supuesto, quizá por ignorancia, simplemente no se enteraron del asunto, difundieron una idea completamente equivocada y, bueno, la Federación Española de Fútbol actuó como debió actuar, que es precisamente haciendo caso a la proposición no de ley, y encargó al CIEF un informe que, como hemos dicho, pues está publicado en el número 1 de los Cuadernos de Fútbol y que redactó íntegramente José Delón. Y en todo caso, es decir, aparte de que ahora vaya a entrar en el contenido del informe muy rápidamente, sí que quiero matizar dos cosas hasta este punto. ¿Qué es una proposición no de ley? Pues un texto donde se propone algo, por supuesto. ¿Y qué fuerza de obligar tiene este texto? Absolutamente ninguna. Precisamente se llama proposición no de ley. De hecho, yo no sabía mucho del asunto y he estado preparando para hablar sobre esto en el reglamento del Congreso, a ver qué es esto de la proposición no de ley, qué fuerza de obligar tiene, qué es lo que hay. Y son 3 artículos que explican nada más cómo se hace una proposición no de ley, pero ni siquiera explican ¿qué es esto? Ni siquiera lo explican. ¿Y por qué? Pues hombre, porque está bien claro. No de ley. Es decir, que como lo único que puede hacer el Congreso que obligue es la ley, y ya estamos diciendo en el título de esto que esto es no de ley, pues ¿qué más hay que explicar? ¿Qué fuerza tiene esto? Ninguna. Son simplemente, claro, con el marchamo del Congreso, pues sí es verdad que puede tener una cierta, digamos, autoridad. Aparente desde luego, porque claro, la autoridad que puede tener el Congreso de los Diputados en determinados casos, pues es ninguna. Y diría, desde luego en este caso utilizaron correctamente la autoridad, dijeron, oye, mira, me he enterado de esto y lo que voy a proponer es que los que sepan que lo estudien. Y es perfecto. Es decir, lo que no tenía ningún sentido es que unos señores que no sabían nada sobre el asunto hubieran decidido esto. Y en cualquier caso, si hubiera sido una proposición de ley, si hubiera sido una ley, ¿qué más da? Es decir, ¿qué es un torneo?
qué es un torneo y qué es un torneo oficial. Es decir, qué capacidad tiene el Congreso mediante una ley de aprobar si un torneo es oficial o no. Y esto también, pues se utilizaba mucho esta palabra, ¿no? El Congreso decide que este trofeo es legal. Y claro, yo decía, bueno, pues es el primer trofeo legal, sería el primer trofeo legal que existe. Es decir, no hay ningún trofeo hasta la fecha que haya sido aprobado por ley. Es decir, quien hace trofeos, quien organiza torneos, quiero decir, es la Real Federación Española de Fútbol. Son la Real Federación Española de Fútbol o las federaciones delegadas, es decir, que no las federaciones regionales. No hay ninguna, vamos, que el Congreso, o sea, la ley no organiza nada, no hay ningún trofeo que pueda ser, ningún torneo que sea legal, y esto por lo tanto es ya un disparate, ¿no? Es decir, que cuando decimos torneo oficial, que esto se acerca ya un poco más, ¿no? Es decir, lo de torneo legal es un disparate completamente, pero torneo oficial, que esto sí que se utiliza constantemente, lleva mucha confusión precisamente por el adjetivo oficial. Por el adjetivo oficial, que se usa sin saber exactamente qué quiere decir. Y rápidamente, es decir, oficial es un adjetivo que remite a un sustantivo, y este es el problema, ¿no? Que el sustantivo oficio del que deriva oficial pues no parece explicarnos demasiado. En este sentido, oficio, porque claro, es una palabra muy antigua ya, oficial, quiero decir. Y el sustantivo oficio en español ya no tiene este sentido, tienes que ir al latín para entenderlo. Es en el sentido de estamento de estamento de organización con un cierto poder, con una cierta autoridad en este caso para organizar torneos. De tal manera que en español, en España, decir torneo de fútbol oficial es sinónimo perfecto de decir torneo de fútbol federativo, o sea, oficial en este sentido es literalmente sinónimo de federativo de la Real Federación Española de Fútbol. Dicho todo lo cual, ¿cuál es el contenido del informe? Es decir, la Real Federación Española de Fútbol cumplió con el propósito, con lo que le pedía el Congreso en esta proposición no de ley, y pidió un informe al CIEF para saber qué había que hacer con esto. Es decir, si el hecho de que esta Copa de la España, llamada de la España Libre, no se hubiera reconocido hasta la fecha era porque había sido organizada en la España republicana y por lo tanto, terminada la guerra, una federación franquista no podía tolerar el reconocimiento de una competición, de una continuidad, futbolística en esta España republicana, o si por el contrario el análisis era completamente distinto, ¿no? Y bueno, pues por cierto es un poco raro que esté esto aquí y explique yo el contenido de tu informe, pero rápido, el aspecto legal. Sí, pero quiero decir que es la sorpresa, ¿no? Pero claro, es decir, que esto es bien fácil. Para que una competición sea oficial, como ya digo, tiene que ser federativa, hace falta que lo organice una federación. ¿Organizó la Copa de la España Libre? ¿Fue organizada por una Federación Española de Fútbol? No. Por lo tanto, pues ya está. Quiero decir que podemos continuar, y voy a continuar brevemente, pero la idea es esta. Es decir, es que si no fue organizada por una Federación Española de Fútbol, no podemos decir que esta Copa fuera oficial. Ni siquiera, que este es el punto, podemos decir que fuera un torneo diferente también oficial. Quiero decir que, qué sé yo, en España y por hoy pues tenemos la Liga, la Copa y la Supercopa. Pues decía, hombre, pues esta Copa de España Libre no era el Campeonato de España, es decir, no era continuación del que el año 36 había ganado el Madrid, pero era un torneo oficial diferente. Tampoco es verdad, porque no lo organizó ninguna federación. Tú ya entrarás un poco a explicar el asunto. Entonces, pues no puede ser considerado un torneo oficial. Insisto, ni como campeonato de España, ni mucho menos, ni siquiera como un campeonato distinto, que era otra de las opciones, era otra de las hipótesis de trabajo, ¿verdad? Y bien, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, si quieres, si quieres ya tomo la palabra yo. Bueno, como estaba comentando Víctor, nuestro propósito, una vez lo comenté con un periodista valenciano, con Alfonso Gil, y el propósito fue abrir, destapar el contenido de lo que aquí nos planteábamos,
y con la idea de, si encuentro que la Copa España Libre, que es el único nombre que tiene inscrito, está digamos grabado en el trofeo, y por tanto es al único que me voy a referir, era oficial, pues lo encuentro, los datos, me tomo una cerveza por haberlo encontrado. Y si me sale que no es oficial, me tomo otra cerveza porque he encontrado que no es oficial. Es decir, no había ninguna implicación personal en el resultado de la investigación, salvo la satisfacción personal de haber hecho todo lo posible para encontrar los datos, reunir toda la información y poder responder ante cierta responsabilidad de lo que supone ser el CIEF, que es un centro independiente, apolítico y con la intención científica de reunir todo lo que podamos conseguir. Por tanto, a partir de ahí pues intenté seguir las pautas que se sigan internacionalmente, que es lo que ha explicado Víctor. La IFFHS, también un organismo internacional que además destaca muchísimo por su independencia, fijó unos criterios para establecer qué puede ser oficial y qué puede dejar de ser oficial. Y me explico por qué la IFFHS. Pues porque en el mundo, es decir, en un mundo actual donde si tenemos 198 creo que estados soberanos, más luego territorios dependientes y distintas situaciones históricas a lo largo del siglo XX, definir la competición oficial se puede hacer complicadillo, por no decirlo casi muy complicado. Para ello ha habido bastantes fases y situaciones incluso de cambios de fronteras, cambios de regímenes políticos, intervenciones. Es más, esos acontecimientos históricos que han alterado la disposición del mapa y que, desde luego, en 1937 no tiene nada que ver con el que tenemos actual, podría confundirnos y pensar que si mantenemos criterios actuales en el 37, los aplicamos al 37 y nos darán unos resultados. No, los criterios tienen que ser un poco más, válidos para todo el periodo. Entonces la idea de la IFFHS sostiene, y es fundamental, como ha dicho Víctor, es la intervención de una federación oficial, en este caso una federación nacional oficial para que el torneo sea nacional. Es decir, hay unas competencias. Una federación nacional tiene competencias sobre todo el territorio que depende de ella, asociado al Estado. Una federación territorial está incluida dentro de una federación nacional. No podemos solapar las competencias. Quiero decir que una federación territorial jamás podría abarcar la competencia de una federación nacional, precisamente por su propia definición. Si salpicamos un poco con ese criterio, se acordarán, fue bastante leído el artículo de ligas que fueron copas y copas que no fueron ligas, donde precisamente se señalaba que algunos trofeos que nosotros tradicionalmente, en el fútbol español, se clasifican como competiciones de copa, pues no se ajustan a esos criterios y no es que se anulen, cuidado que ahí la prensa entra ahí, sino que no se pueden equiparar propiamente a las competiciones de copa o de liga de otros países que sí que cumplen unos requisitos, sencillamente. Entonces el palmarés de la Copa Española, por ejemplo, las primeras ediciones, tendría que poner torneos pre-federativos, porque los organiza el Real Madrid o los organiza la Federación Madrileña, pero no son torneos federativos. Para saltar y no alargarme mucho, pues vamos a entrar un poco cómo se produce el hecho histórico entre la última asamblea federativa de la Federación Española de Fútbol, vigente, válida o reconocida dentro de los estamentos oficiales en julio de 1936, que es la que desde el punto de vista de la memoria histórica sería la legal, la oficial, la única que había. ¿Y qué pasa en julio de 1937, que es cuando se juega la final de esa competición? ¿Qué ha pasado hasta entonces? Porque llegamos a la conclusión de que no es una competición oficial, ¿vale? Bueno, yo tengo unas cuantas notas, iré bastante al grano, no quiero complicar con la terminología.
pero espero que me sigan. En mayo de 1936 se reúne en asamblea la Federación Española de Fútbol con todos sus representantes. En esos momentos el presidente es don Leopoldo García Durán, y se debaten una serie de temas bastante interesantes que han de influir en la interpretación del texto. En esas tomas de palabra se da cuenta que el fútbol español está atravesando una posición económica complicada. Por un lado, necesitan más ingresos. Entonces, se plantea en la mesa ampliar la liga de 12 a 14. Como la liga ha acabado, han bajado el Athletic de Madrid y el Osasuna, y ya hay víctimas para bajar, entonces los otros equipos deciden no apoyar esa postura. Se plantea condicionar el calendario de posibles giras a América de los equipos, es decir, dejarlo abierto para que así puedan tener ingresos, con lo cual la selección nacional se puede ver perjudicada al tener jugadores en periodos, digamos, vacacionales en Sudamérica jugando partidos, luego llegan cansados, no va a rendir, pero se pide que pueda hacer. También se plantea poder jugar partidos amistosos, los equipos grandes, para recaudar en jornadas donde hubiese partidos de competición de los equipos pequeños. Es decir, hay una presión de los grandes hacia los pequeños para intentar sacar dinero. E incluso, como dije esta mañana, se plantea incluso la concepción de sociedad anónima. Los grandes quieren ser sociedad anónima, y uno de los antecedentes es el Valencia, que llegó a funcionar como una falsa sociedad anónima porque se vendieron acciones para conseguir dinero. Es decir, hay una necesidad de dinero. Esta postura es llevada adelante por lo que en esos momentos se monta lo que se llama la Unión de Clubes de Fútbol, que no es la unión que, si algunos tienen un poco de idea de historia, que organizó los campeonatos en oposición a la federación. Es otra, digamos, es una unión de clubes que representa a los más fuertes, y entonces deciden montar unas comisiones, analizar estas propuestas y llevarlas adelante a la federación. Y esta situación, pues el fútbol español siempre ha pecado de improvisado, no se llega al acuerdo en las reuniones de finales de mayo, y se reúnen de forma urgente en la previa a la final de Copa de 1936 en Valencia, donde el Real Madrid y el Barcelona se disputan, es el último trofeo que tuvimos. No llega a ninguna conclusión y, curiosamente, deciden que para octubre de 1936 harían un informe. Bueno, hasta ahí todo previsible, salvo el 18 de julio. El 18 de julio se produce el alzamiento o el golpe de Estado, depende de la tendencia política que cada uno tenga y le guste denominarlo, y se altera toda la vida política, social, deportiva de España. Desde el 18 de julio, donde los periódicos tildan de hay movida en el ejército del norte de África, parece que no pasa nada, conforme el acontecimiento va cobrando cuerpo, va adueñándose del territorio. La respuesta es un poco lenta, los estamentos, vamos a decir, entonces democráticos o constitucionales, no son conscientes de lo que les está cayendo encima. La sociedad empieza a reaccionar de una manera, digamos, un tanto independiente, y se producen las respuestas populares. Entonces, el golpe de Estado tiene éxito en una zona del territorio, pero fracasa en otra. El territorio que vamos a analizar, por tanto, es donde fracasó el golpe de Estado y cómo reaccionó. Entonces, la legalidad vigente, desde el momento en que el Estado republicano acaba reconociendo que está en estado de guerra, se altera muchísimo. En el fútbol se traduce, no solo en el fútbol, sino prácticamente en todo, en lo que llamaremos incautaciones. Durante el comienzo de agosto de 1936, a la mitad del mes, los clubes de fútbol, las federaciones, los estamentos sociales,
son incautados por todas personas afines a la República, al menos leales a la República. Y se rechaza a aquellos que sean sospechosos de haber simpatizado o haber colaborado con el grupo golpista. Esas incautaciones pues fueron controladas de diversas maneras. En primer lugar, el grupo sindical que más pudo mover piezas fue la UGT, la Unión General de Trabajadores, porque tenía el sector del espectáculo, donde futbolistas, clubes, tendrían que, digamos, pagar sus impuestos, digamos, llevar sus cuentas. Los equipos de fútbol que tenían afiliados en UGT desviaron la incautación hacia aquellos compañeros que eran de UGT, que fue la mayoritaria. También la FAI llegó a incautar. El caso más llamativo posiblemente sea el caso de la Federación Catalana de Fútbol. Y me voy a centrar en ella, porque viene al hilo de poder interpretar qué es lo que sucede a la hora de organizarse en más competiciones. Bueno, el caso más llamativo es la Federación Catalana porque es tomada por un grupo afín a la UGT, en efecto, y nombran presidente al señor Eroles. Eroles es una persona bastante alejada realmente del mundo del fútbol, solo es conocida por unas cuestiones dentro del Ayuntamiento de Barcelona, pero sí que está respaldado por el movimiento político. No olvidemos que la represión del golpe de Estado en Barcelona fue bastante sangrienta. Sí, hubo bastante sangre en las calles de Barcelona, donde los golpistas recibieron tiros de gracia en la misma calle. La revuelta popular se les fue de las manos a las autoridades catalanas. La Federación Catalana de Fútbol, en esos momentos, bajo el señor Eroles, propone un modelo de fútbol claramente separado del fútbol español, siguiendo posiblemente la imagen que la Generalitat Catalana tenía en mente. La idea es la siguiente: organizar un campeonato de 14 equipos, o sea, 26 jornadas, para los equipos de primera categoría, organizar un campeonato por comarcas y regiones para los equipos amateurs, establecer una selección catalana, establecer una Copa de Cataluña y, por tanto, completar todo un calendario. A la pregunta del señor Eroles, y luego las medidas populares, perdón, se me ha olvidado, de rebajar los sueldos a los jugadores, que cobraban muchísimo, y abaratar las entradas. Una propuesta claramente social. Hay dos equipos catalanes que no están dispuestos a colaborar. Son los dos equipos profesionales de verdad, el Español y el Barcelona. Porque lo tienen muy claro, es decir, en el momento que bajasen el sueldo a sus jugadores, estos marcharían a jugar a otro sitio. No podrían retenerlos. Y en segundo lugar, una liga catalana de 14 equipos le impediría tanto al Español como al Barcelona poder conseguir las taquillas suficientes, porque serían partidos sin trascendencia, para costear lo que valía una plantilla profesional. Su postura es radical, consiguen frenar la movida del señor Eroles y consiguen que el calendario inicial aprobado en la anterior reunión de la Federación Española de Fútbol pudiese empezar a marchar, pendiente de qué podría pasar con la evolución de la guerra. Así pues, las zonas dominadas o controladas todavía por la República, en septiembre, mejor dicho, en octubre de 1936, comienzan sus campeonatos en función a lo que se había establecido en la Asamblea de mayo. Cataluña juega su división de honor, o su Serie A, mejor dicho, con 6 equipos, su Serie B con 8, 6 y 8 eran los 14 que proponía el señor Eroles, y la zona de Valencia y Murcia, que le llamarían el grupo levantino, organiza su campeonato de 6 equipos, tal como estaba establecido. Siempre porque la información era que el conflicto bélico iba a durar poco y que el ejército franquista era fácil de derrotar. Al menos es
la información que transmitían al pueblo. Al empezar octubre se produce la famosa reunión que se supone que estaba convocada, donde no asisten ya los clubes porque ha habido graves problemas. No todos pueden asistir, no todos pueden aportar su información, y justo voy a leer la nota, aquí tengo copiada, a ver dónde está, la circular que manda la Federación Española de Fútbol a todos los clubes de España, a los que llega, diciendo, a ver dónde está, si la encuentro, sí, vamos a ver, con fecha del 3 de octubre de 1936, todos los clubes de la zona gubernamental reciben la siguiente circular. El Comité Ejecutivo de la Federación Española de Fútbol, el incautador, que ya no es Leopoldo García Durán, sino es el señor Mengual, de UGT, ha tomado los siguientes acuerdos. 1. Suspender la temporada de juego para todas las clases de competiciones oficiales de esta federación, mientras no se dicten otras disposiciones que dejen sin efecto las presentes. Y 2. Autorizar a las federaciones regionales para que procedan de igual manera en cuanto a competiciones oficiales que les sean propias y en cuanto a las superregionales en que estén interesadas, sin perjuicio de que si la situación especial de cada región permite estimarla, de otro modo subsistan aquellas que puedan jugarse, pero en la inteligencia de que en este caso será bajo su exclusiva responsabilidad. Ese es el texto fundamental que hasta ahora hemos encontrado. En ese texto deja muy claro que el calendario de liga que se aprobó en mayo del 36, el calendario de Copa que se aprobó en mayo del 36, el calendario de la selección española que se aprobó en mayo del 36, quedaba suspendido. Que no había autoridad que lo pudiese desarrollar. Y solo aquellas federaciones que tuviesen las posibilidades de desarrollar los torneos de su propia competencia, entiéndase por ejemplo el Campeonato Regional de Cataluña, que lo hiciesen bajo su propia responsabilidad. Aún así se le aconsejaba que no lo siguiese. La lectura que puede tener esa circular es bastante sencilla. ¿Qué presión tenía la Federación Española para emitir esta circular? Muy sencillo, es que España estaba dividida. Tenía que asumir que la única federación válida era esta, la de Madrid. No era que pudiesen montar los golpistas. Por tanto, esa no podía ceder a ninguna otra institución futbolística la autoridad de poder montar una competición. Es más, su obligación era desautorizarla. Porque es tentador pensar que el régimen franquista hubiese optado por montar su propia federación, que a la larga lo hizo, y por tanto exigir dentro de la FIFA la descalificación de la antigua federación. Vamos a llamarla legal. La Federación Española en esos momentos necesita mantener un control estricto del fútbol español. Inconveniente, como hemos visto, el señor Eroles en Cataluña precisamente lo que quiere es la debilitación de la Federación Española Central, porque su intención es conseguir que el fútbol catalán se guíe por sí mismo. Cuando acaban los campeonatos regionales, es decir, el campeonato de Cataluña y el campeonato de Levante con algunos problemas de calendario, no se acaba completo, los equipos se dan cuenta que su posibilidad de seguir con la Liga Española es nula. No hay opción. Fíjense que hubo intentos iniciales, los otros dos equipos que se quedaron sin competición fueron, dentro del territorio republicano, el Real Madrid, el Madrid Fútbol Club, porque no era Real en esa época, y el Athletic Club de Madrid. Mientras el Madrid negoció su participación en la Liga Catalana, que no me voy a extender, pero al final se le cerraron las puertas, el Athletic también tuvo sus pruebas en la competición levantina, que no participó al final pues porque realmente tuvo problemas de plantilla y tuvo problemas de infraestructura como para trasladarse al Levante. Es curioso porque la Federación Levantina, en Valencia sí que se aceptaba
con interés la presencia del Atlético de Madrid. Y en la Federación Catalana también, menos las instituciones. Porque podría suponer, entre otras interpretaciones, que el torneo catalán se extendiese a territorio no catalán, o se interpretase que ese torneo pues dejaba de ser propiamente catalán y entonces se españolizaba. Por historia, es decir, los argumentos que dieron es por historia, por tradición, por equipos que han participado, no se puede permitir que el Real Madrid entre. Y perdón, me refería al Madrid Fútbol Club, por mantenernos en la nomenclatura de la época. La necesidad de comer de los equipos hace que en Valencia se geste la idea de vamos a organizar un campeonato con vecinos catalanes. Y ahí empieza la discusión. Los equipos catalanes de la Serie A están muy interesados porque así van a prolongar su calendario, por fin van a cubrir unas fechas y aceptan esa propuesta, aunque hay un problema y es que los del norte quieren una contraprestación económica por trasladarse al sur, pensando que es mucho gasto y que son los valencianos los que van a salir beneficiados de esa competición. Ahí esa polémica, digamos que se intenta unas negociaciones, pero el que mayor obstáculo pone a las negociaciones es precisamente el presidente de la Federación Catalana de Fútbol, que exige que los equipos implicados, es decir, los dos últimos clasificados del torneo catalán, cumplan las fechas negociadas del torneo de promoción. Los grupos del norte, los equipos del norte intentan hacer piña para que puedan acceder todos y por mucho que intentan forzar, al final, por presión también de los equipos de la Serie B, se tratan de completar esas fechas que después de mucho discutir no se hacen. Se consigue montar la Liga del Mediterráneo a partir de 8 equipos, 4 valencianos, donde curiosamente aparece un Athletic Castellón que correspondería a una Serie B del grupo valenciano, se introduce, y los 4 más potentes del grupo catalán. Montan la liga, se organiza, se pagan los desplazamientos de los equipos catalanes al sur y acabada la liga volvemos a tener el mismo problema. Entonces el Barcelona opta por montar su gira al extranjero en busca de dólares, que no le da la peseta española, en ese momento no le sirve. Y de paso, consigue colocar muchos jugadores fuera de España. Para eso interviene el señor Cabot, que es el secretario de la Federación, el que logra salvar un poco su puesto. El señor Cabot, en esos momentos, hasta ahora lo había omitido, en esos momentos el señor Cabot es prácticamente el responsable de la Federación Española de Fútbol desde el punto de vista funcional, es el que aplica lo que he dicho, la circular de octubre, cuando la Federación Húngara y la Federación Austriaca le piden a España cumplir con el calendario internacional deportivo. Y España no juega ni contra Austria ni contra Hungría. Es más, les contesta de una forma un poco evasiva. Si España no se presenta a esos partidos, Austria ve muy claro que no se va a presentar y recompone su calendario, y Yugoslavia, y Hungría lo mismo, que acaba Hungría jugando contra Yugoslavia. Bien, en esos momentos, cuando ya la situación está bastante angustiosa, de nuevo el Valencia es el que propone jugar una competición que fuese por eliminatorias, pero claro, no le interesan las eliminatorias contra equipos pequeños de la zona del norte de Cataluña. En Valencia ya el fútbol está bastante más asfixiado, incluso el Levante, o mejor dicho el caso del Gimnástico, no le secunda en esa propuesta, ya no piensa pagar desplazamientos de los equipos del norte, y para conseguir rellenar las fechas acaban montando un torneo un tanto curioso, mixto, con una liguilla de 4. Se excluye al Granollers, el Barcelona ya se había ido, se excluye al Granollers, es decir, ya solo quedan 2 catalanes. El Valencia reengancha al Levante Fútbol Club, que se va a reforzar con algunos jugadores del Gimnástico, y juegan una liguilla con una final. La final, por ir al grano,
se disputará en Barcelona porque en Valencia gobierno civil, dadas las circunstancias bélicas que está sufriendo Valencia, decide suspender todos los acontecimientos públicos, suspende el último partido que le tocaba jugar al Valencia, que al final lo tiene que jugar en Barcelona, y la final, que estaba montada en Valencia, se tiene que jugar también en Barcelona. Esa final, en esas condiciones, al final pues la gana el Levante, hay una expectación en Barcelona. La prensa valenciana no dio nota, no publicó nada sobre ese partido, y sí, una semana después marcó lo que llamó la revancha, cuando el gobierno civil levantó la prohibición de los acontecimientos sociales, espectáculos públicos en Valencia, una revancha que volvieron a jugar Levante Fútbol Club y Valencia Fútbol Club, y volvió a ganar el Levante, esta vez por 4-2. Digamos, esa es la síntesis. Entonces, visto esta situación, a lo largo de toda la investigación no encontramos la presencia de la Federación Española en ningún momento. No encontramos tampoco ese principio elemental para una competición, la reciprocidad, es decir, los equipos que participan lo hacen a condición de que si uno va al campo de uno, la siguiente recibe en el campo de otro. La contraposición económica de los equipos valencianos, digamos, desigualan o alteran el concepto de competición oficial. Y luego, pues, en fin, otras circunstancias tales como la alineación de jugadores que no tenían ficha, la falta de un comité de competición unificado. Es decir, mientras los jugadores de la zona de Cataluña se sometían al comité de competición que tenía establecida la Federación Catalana, en Valencia el comité de competición no actuaba. Entonces se sancionaba solo los partidos a los catalanes cuando jugaban en Cataluña, que es lo que ocurre al Español cuando en la Liga del Mediterráneo, la jornada 13ª, tiene unos incidentes muy grandes con el Barcelona. Son sancionados los jugadores del Español, no pueden desplazarse, se sancionan con partidos, no pueden venir a Valencia y pierden la Liga del Mediterráneo en la última jornada. En fin, esto es lo que, digamos, es contar la parte histórica. Sí, si me deja así, yo voy a decir nada más que unas palabras antes de daros la palabra a vosotros. Yo no sé si me ha notado en la primera intervención, pero por si acaso no se me ha notado, lo voy a decir explícitamente. Esto es un tema que me cabrea muchísimo. Me cabrea muchísimo porque, lo primero, el Congreso de los Diputados no pinta nada en el asunto. No sé a qué diablos se mete. El único, y vuelvo a insistir y lo digo con toda claridad, el único que introdujo la sensatez en este disparate fue el Partido Socialista, lo digo con toda claridad. Segundo, o sea, el texto de la proposición no de ley, que lo hizo un tío que además se llama Emilio Nadal, ha tenido la mala suerte, el desatino de poner su nombre, porque si no lo hubiera puesto, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que además lo pone, es un disparate detrás de otro. No es más que una puerilidad detrás de otra, porque no es capaz de distinguir nada. No, eso, oye, copa, y coño, la copa, liga, levante, todo esto es distinto. Hay dos levantes, el levante que ganó esta copa no es el Levante que está jugando ahora y que reclama el campeonato. La copa, esta identificación, por favor, o sea, un poco de respeto a la inteligencia. Y dices, bueno, mira, es que es un error, igual lo que hablábamos esta mañana de Félix, ¿no? Es decir, que este Emilio Nadal, de quien no sé nada, absolutamente nada, salvo este disparate, esta estupidez total, puede ser un señor que con buena intención ha hecho esto. Podría serlo. Y hasta aquí perfecto, quiero decir, es un señor que con buena intención ha encontrado esto. Dice aquí en el libro, un libro que se llama Historia del Levant, dice, me ceda una intensa labor de recuperación de la competición y tal. Es una pena que después de una intensa labor haya llegado a estas estupideces, pero bueno, quiero decir, es otra cosa. La cuestión es que podría ser sin más un error. ¿Qué pasa? Que aquí hay una mala fe detrás de otra, y es lo que ya no puedes tolerar, y es lo que te cabrea. Porque el error, pues oye, ¿qué le vas a hacer? Es decir, que cada uno llega donde llega, y desde luego que hay gente que puede decir lo mismo que yo estoy diciendo de este señor de mí, con toda seguridad. Pero lo que nadie va a poder decir de mí nunca es la mala fe que este señor y los que han utilizado las investigaciones, por llamarlo de alguna manera, de este tío, ha tenido. Y eso es lo que hablábamos esta mañana sobre Félix Martiolay. Félix Martiolay toleraba el error, quiero decir que nos ha enseñado a todos, ha sido maestro de todos,
Maestro quiere decir, entre otras cosas, enseñarte el fallo, enseñarte dónde está el error y ayudarte a corregir el error. Eso es ser un maestro. Pero claro, lo que de ninguna manera toleraba era el engaño y la mala fe. Y esto está lleno de mala fe una detrás de otra. Y dice, bueno, ¿y esto cómo lo sabes? Lo sé por lo siguiente. En el momento en el que nosotros hacemos público el informe, lo único que esta gente es capaz de decirnos es que somos unos fascistas. Y yo eso no lo tolero. No lo tolero porque esto es un insulto. Quiero decir que fascista no es una calificación, es una descalificación. Quiero decir que podría utilizarse, fascista desde luego, pues es una calificación que es un adjetivo que describe a una serie de gente, musolinianos y lo que quieras, pero desde luego que aquí no va por ahí. Ya me contarán, no disparate, simplemente un insulto. Llamarme fascista es un insulto, es una manera de insultar, es fascista. Y dicen, oye, no, por favor, lee, aprende a leer. Oye, que tú eres has cometido un fallo detrás de otro, confundes eso, los torneos, los equipos, lo confundes todo, perfecto, pero no me llames a mí fascista simplemente porque te he demostrado tus fallos. Y cuando tú te cabreas y me llamas a mí fascista porque yo demuestro tus fallos, estás demostrando tú implícitamente tu mala fe al redactar todo esto, tus ganas de convertir esto, y volvemos, y con esto voy a terminar, tus ganas de utilizar el fútbol para tus propósitos políticos espurios, absolutamente, que como yo decía hace un momento con Inda, solo se puede utilizar políticamente, solo se puede hacer un uso exógeno del fútbol político si ya hay una esencia política. La música no tiene esencia política. He puesto el ejemplo de la música porque he visto el piano, Tenía la idea de la fontanería. Oye, no puedes hacer un uso político de la fontanería porque no es esencial la política ahí, ni de la música, del fútbol sí, y por eso está aquí. ¿Y qué quieren? Llegar a una serie de gente, transmitir una serie de ideas políticas a una serie de gente que no es capaz de distinguir, como este pobre hombre. Bueno, este pobre hombre ha utilizado la mala fe, es decir, lo ha intentado mezclar todo para engañarnos, meter sus ideas políticas en una cosa que no tiene nada que ver, absolutamente repugnante, y cuando le demuestras, oye, por favor, que esto es una vergüenza, encima te llama fascista, con lo cual queda absolutamente demostrado lo que él quería, y por eso me cabré mucho. Gracias. Y por favor, no te cabrees, no, déjalo, vamos a ver. Perdona un momento, es que te cabrea por la sencilla razón de que has estudiado, le has dedicado un tiempo. Quiero decir, la exposición que acabas de hacer historiográfica del asunto histórica, ¿cuántas horas le has dedicado para poder hablar 20 minutos sobre el asunto? Sí, es decir, y que alguien pretenda ir contra lo que tú dices, llamándote fascista, es para... Claro, es que lo que decía ayer, bueno, voy a intentar no ser antipático, pero es que no hay manera, es que no encuentro una palabra que no sea un insulto, claro, porque él es el primero que ha insultado, y ha insultado tu trabajo. Sí, bueno, en la historia del Levant, que ya es discutible por qué se llama Levant, aunque ellos lo manifiestan en su prólogo, porque Levant oficialmente no se llevó nunca, si no hablemos del Levante Fútbol Club, que es, al menos los dos primeros tomos es lo que abarcan, el Levante Fútbol Club. Un equipo desaparecido. Un equipo desaparecido desde el punto de vista historiográfico. Ellos, en ese capítulo dedicado a las pruebas irrefutables por las cuales se debe aceptar que la Copa España Libre debe ser oficial, pues las pruebas irrefutables son una... que Félix Martial es fascista, eso es una prueba irrefutable, que la interpretación de la orden puede ser de otra manera, donde pone suspender la temporada de juego de todas las competiciones oficiales de esta federación, se puede interpretar que se suspende por la federación, pero entonces da permiso a las otras federaciones a hacerlo. Y no lo pone ahí, pero es que no hay que leer así a simple vista, según ellos. Y lo siento, pero yo creo que he leído adrede la circular para ver qué opciones tenemos de interpretación ante un texto tan claro, y si las opciones de contextualización nos llevan a pensar que se redacta con la intención de que no haya una federación en el territorio fascista, propiamente dicho, que montase ese campeonato, que si no lo pone, sí pone, y los demás que puedan hacer lo que sea, automáticamente en Galicia pueden montar la Liga Española, o en la parte de Andalucía, porque ya es un territorio gobernado por Franco, y según esta circular también tienen derecho a montar su liga.
si la leemos con eso de que cada uno asuma sus responsabilidades. No, la circular está bien hecha, tiene una intención muy clara y es desde luego no perder el control en unos momentos muy complicados. También el informe de CIECES sí que le damos un valor importante a la competición que jugaron, porque es un torneo amistoso, sí. Que unos también nos dicen, ¿y cómo pudieron ponerse de acuerdo tantos equipos y jugar 14 jornadas? Digo, señor, usted no conoce la historia del fútbol español, En la temporada 27-28 se montó una liga. Se montó una liga, la Liga de Campeones, amistosa, no oficial, con partidos de ida y vuelta, con comité de competición. Es más, con sanciones, y que tuvo problemas de calendario por convivir con el Campeonato de España, que la Real Sociedad y la Real Unión tuvieron que jugar 6 veces y ya 2 más que tocaban en ese torneo fue demasiado. Usted no conoce la historia de España, pero eso me suena a una frase de Max Estrella cuando está en el despacho del ministro en Luces de Bohemia. Cuando dicen, el ministro es un golfo, y el contexto es que no conoce la historia moderna de España. Sí. En efecto, eso es lo que sucede. Entonces, si me llaman a mí que no sé interpretar lo que pone un texto y después, como bien hemos dicho, me quieren descalificar como fascista, y he de decir, no es mi intención, que Félix Martialé pues no participó en la confección de este texto. Entonces, ¿dónde podemos cerrar las posibles acusaciones que se hacen desde los pretenden ser historiadores del Levante Unión Deportiva? Los cuales me gustaría separar, no todo es ataques o nuestra defensa ante nuestro argumento histórico. El libro, el primer tomo de la historia del Levante es bastante interesante, recomiendo su lectura y también sí recomiendo cuidado en las interpretaciones que afirma, pero bueno, eso sería otro tema, sobre la historia del fútbol valenciano. Y sin más, yo creo que me encantaría abrir un turno de palabras. Sí, dígame. Bueno, pues yo lo primero me he enterado por internet que esto existía y primero tengo que agradeceros pues lo que estáis haciendo, ¿no? Yo tuve la fortuna de conocer a Félix Martialé y no le relacionaba con esto, aunque luego pues ya me enteré que había escrito también cosas sobre fútbol. Yo estudié en Madrid en un colegio que se llama Sagrados Corazones y que se introdujo en los años 60. Yo fui estudiante durante 7 o 8 años de ese colegio. Una cosa que se llamaba Cineforum. Yo le conozco por el Cineforum, ¿no? Y en aquellas épocas tan complicadas que se hablan, según cada uno piense, pues veíamos películas como La Venganza o cosas de estas, o películas italianas, y este buen hombre pues nos empezó a enseñar el cine, pues que es lo tal. Te he de comentar que hay unos cuadernos de fútbol que yo lo desconozco, si se pueden adquirir, si están en internet, cómo es, ¿no? Sí. Y bueno, pues luego habrá ocasión de charlar. Bueno, fundamentalmente quería daros las gracias pues, por el esfuerzo y la manera como lo habéis expuesto. Ayer me encantó también la jornada. Creo que, no sé si ha salido mucho en el Marca, hay mucha divulgación, pero vamos, leo el Marca de vez en cuando, no habitualmente, y me enteré, pues por entrando en internet, pues vi una cosa en un sueldo que se hacía esto, ¿no? Me gustaría que siguiera. Ayer me puse en contacto con alguien de vuestra organización. Me dedico un poco a la historia del deporte en general, más el olimpismo, que es mi tema, pero bueno, pues me gustaría que continuara un homenaje a Félix Martialé y al esfuerzo que estáis haciendo, nada más. Pues muchas gracias por tu apoyo, porque ya que estamos aquí en grupo nos tuteamos. Y sí, los cuadernos de fútbol están disponibles en internet, en nuestra página. Con que te quedes buscando cuadernos de fútbol te van a saltar ahí. Y los artículos tienen una
digamos, ocupan o cubren un espectro bastante amplio, tanto algunos acontecimientos actuales como sobre todo pues la historia y la estadística. Al fin y al cabo, el enunciado de nuestro grupo habla de historia y estadística, intentándole pues respaldar con datos serios. Esa es nuestro punto o nuestro reto, es decir, una visión científica de la investigación humanística. Yo también he venido precisamente por Félix Martínez, que le conozco hace muchísimos años, bueno, le conocía como él, y al enterarme de casualidad, pues he querido estar aquí presente y me alegro haber venido. Igualmente te agradecemos tu presencia. Me habló en muchas ocasiones de ti. Pues muy bien. Pero que, bueno, sí, pues no, seguro que dijo cosas buenas. Pues desde el año 87, digo. Sí, ya son años, sí. Parece que no, pero son años. Y no sé, es que puntualizar alguna cosa. Del tema este, pues yo creo que es que es así. No hay que darle vuelta y estoy de acuerdo contigo. No, y cuidado, voy a intentar matizar, pero nada, Si te vas a cabrear otra vez. De la insabiduría, de meterse donde no le llaman y simplemente por protagonismo. Personalmente me hubiese gustado que hubiese venido alguien del Levante. Sí, habríamos tenido un Pero una cuidado. pregunta, ¿por qué habéis hablado que había un Levante, que es el de la Copa de esta España Libre, si el Levante actual, o que no sé si existe, que no es lo mismo? Son dos. Es que el Levante Fútbol Club, que es el que gana la Copa, en la temporada 1939-40, cuando se reestructura, se reorganiza el fútbol ya de una manera federativa propiamente, llega a una situación un tanto compleja porque es un club que consta de un grupo de jugadores competitivos aceptables, pero el otro equipo de la ciudad de Valencia, el Gimnástico Fútbol Club, solo contaba con un estadio moderno, bien, y una plantilla de jugadores juveniles, no competitiva. Entonces, la idea es intentar potenciar el fútbol en Valencia, que había quedado bastante trastocado por la guerra, y la única manera es, mientras el Valencia Fútbol Club, porque pacta muy bien con el ejército, el general Aranda, que es el gobernador militar de la zona. Capitán general, perdón, sí. Esto propone que la sección deportiva del grupo de recuperación de Levante, que era un equipo militar con una gran popularidad en la zona, esto se ligue al Valencia, parecido a lo que pasó con la Aviación Nacional en Madrid, que se liga al Atlético, en más, incluso le propone llamarse Valencia Recuperación, igual que al Sevilla se le propone llamarle Sevilla Aviación Sur, pero queda muy en las conversaciones, y el Valencia, pues en ese caso Luis Casanova, que es un personaje impresionante en la historia de Valencia, frena y consigue que sea Valencia Fútbol Club solo. Entonces, dentro de la Federación Valenciana, si se dan cuenta que si Valencia aspira a tener dos equipos en primera división, ha de ser dos equipos fuertes, con estadio y jugadores. Con lo cual se les enfoca a una fusión un tanto artificial, porque mientras el Levante Fútbol Club corresponde a una barriada próxima a un puerto, lo que se llama los poblados marítimos de Valencia, el Gimnástico es un club, digamos, forjado en el corazón de la ciudad, en la zona más popular, que es el barrio Carmen. Esa fusión un tanto artificial da lugar a lo que inicialmente se llamó la Unión Deportiva Levante Gimnástico, UDLG, y después cambió el nombre a Levante Unión Deportiva, que es el actual. Entonces, desde el punto de vista historiográfico, la fusión significa la desaparición de dos equipos para dar lugar a uno nuevo. Por eso digo que el Levante Fútbol Club desapareció precisamente en agosto del 39 y no es el mismo que el Levante Unión Deportiva actual, que nació precisamente en agosto de 1939. Aunque también hablando con otros compañeros, hay una herencia genética, eso es inevitable. Sí, pero son dos sociedades diferentes. Sí, son dos sociedades, claro, dos historiales ya diferentes. Viene al caso a lo de la federación también, con la unión
¿Lo del 1913 se refiere? Sí, un poco parecido. No 1900 goles, como la han portado. No. Por eso digo. No, yo quería comentar sobre este tema, bueno, más que sobre este tema, sobre el tema histórico del fútbol, que este cabreo que tú has cogido, pues es que hay dos opciones, o cabrearse 15 veces todos los días o trabajar para ti. Porque ya sabes lo que ocurre con esto. La historiografía del fútbol español es absolutamente falsa. O sea, lo que está escrito y la realidad es pura coincidencia. Sí, pero perdona, introduzco lo que he dicho, la diferencia entre el desconocimiento y la mala fe. Sí, pero la mala fe... Es que ese es el punto de mi cabreo. Si tienes toda la razón, pero en este caso la mala fe sale porque ha ido al Congreso de los Diputados una proposición, como tú dices, no de ley, para un tema. Pero si tú ahora mismo te pones a discutir, a demostrar la fecha de fundación del Cádiz Club de Fútbol, según ellos este mes están cumpliendo 100 años, pues volverás a ser un fascista. Pero si hablas de la fundación del Club Deportivo Badajoz, eras el padre de Mussolini. Y si sigues así, pues no sé ya dónde vas a terminar. Porque el problema es ese. El problema es que la investigación del fútbol es muy compleja por la sencilla razón, primero, de que los datos son bastante difíciles, y segundo, porque lo que se nos ha contado no tiene nada que ver con la realidad, en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, claro, esto ha trascendido por lo que ha trascendido, pero cualquier otra cosa nos llevará al mismo sitio. Aquí lo ideal es que si tú estudias el fútbol español, te lo guardes en un CD y lo disfrutes y no lo saques, porque como lo saques te van a caer por todos los lados. Ojalá. Por todos los lados. Bueno, somos... No, ya, claro, entiéndeme. Sufridores, Entiéndeme, sí, no sé. Nosotros divulgamos nuestras investigaciones. Claro. Pero te quiero decir que sería lo ideal a efectos de... Yo lo comento muchas veces, digo, no, si yo al final estoy escribiendo lo que me guardaré para mí, porque si no, no voy a poder salir a la calle. Porque no es lo que la gente quiere escuchar, porque además juran y perjuran cosas que no saben, ni que han investigado jamás, pero juran y perjuran. Y así funciona esto. Ahora la moda es que todo el mundo es centenario, y en la moda, bueno, pues todo el mundo tendrá que ser centenario. Y como todo se radica en que al final vas a la federación a que el presidente te firme un prólogo y un libro y luego te voten en la asamblea, pues aquí varios por lo mismo. Sí, me hace gracia porque el presidente del Levante Unión Deportiva consiguió la firma del secretario de la Federación Valenciana para reconocerle su antigüedad, entonces era cuando querían cumplir 75 años y lo tiene. Certifico que el Levante Unión Deportiva tiene 75 años. Ya está, y usted lo ha comprobado. No puede, sí, es que no puede, porque no existía la Federación Valenciana. La Federación Valenciana no tiene 75 años. Pero bueno, lo certifica. Claro, falta. Y así es. ¿Tú te vas a votar en la próxima asamblea? ¿Qué quieres decir? Igual. Una punta fascista. Yo pienso que estando como, bueno, ya 4 gatos, pero bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? Estando como estamos en el CEU, parece que se impone hacer un ejercicio de exégesis, ¿verdad? Entonces yo pienso que lo que hay que, al margen ya de los calificativos y de la mala fe que parece que está operando en el texto, yo creo que hay que analizar también este individuo, este Nadal, cómo lleva esas conclusiones o cuál es la ideología envolvente que le conduce por esos caminos. Yo pienso que seguramente, y esto tiene una gran conexión con el título de lo que estamos tratando hoy, que al fin y al cabo es fútbol y memoria histórica, por abundar en lo que hemos ido hablando durante el día, es que yo creo que Nadal y mucha gente aplican una visión muy particular desde la Segunda República hasta hoy. Es decir, para ellos el franquismo es un paréntesis, una zona oscura de la historia que hay que olvidar. Entonces, se trata de restaurar, que esta es una palabra muy empleada por un colectivo muy concreto, restaurar lo que ellos llaman legalidad republicana. Entonces, ellos utilizan, yo creo que unas categorías muy maniqueas entre lo que es legal, lo que es ilegal, bueno, malo, fascista, progresista. Entonces, claro, pues para ellos el mito de las dos Españas, que es una tontería como un templo, me parece que es una visión infantil y bastante ramplona de lo que es una nación, ¿no? Entonces, que evidentemente en el año que esos equipos disputan ese torneo amistoso, que parece que es un amistoso regional, en toda regla, vamos, no se puede derivar del texto, si ese es el texto literal, si no es
Si el señor que nos acaba de leer eso no es un falsario y creemos que no es un fascista que nos está engañando, hay que creer el texto. Y en el texto no pone en ningún momento... O sea, del texto no se puede derivar que es un campeonato nacional. El problema es que Nadal asocia la nación española con esa parte concreta de España dominada por un grupo concreto que es el Frente Popular. Entonces yo pienso que por ahí dan los tiros, nunca mejor dicho, de la interpretación de este individuo. Ya, pero es que las debidas reservas, y no conociéndonos todos, pero estando en la universidad, y siempre con el máximo respeto, las elecciones del 31 están muy cuestionadas. La salida de Alfonso XIII muy compleja. Pero las nuevas investigaciones que se harán demostrarán, si es que es así, hay unos papeles de Alcalá Zamora que nunca se han llegado a estudiar, que los votos de febrero del 36 también han estado muy manipulados. Porque entonces se pasaría una cosa muy curiosa, que la República o el gobierno del Frente Popular en el 36 a lo mejor se constituyó de una forma no legal. Es que eso también se empieza a estudiar. Sí. Entonces, ya no se podría llevar, es una cosa difícil y compleja, y hablo con todo el respeto. Entonces ya a lo mejor no se podría hablar de sublevados o de golpistas, porque hay mucha gente, por lo menos la mitad del país, que estuvo de un lado y otra mitad de otro lado, por lo menos al 50%. Entonces, si eso es así, con todo el respeto, porque ha habido mucho daño, hasta que los que ganan pierden, pues la historia verá qué es lo que hace, ¿no? Y eso puede cambiar mucho la percepción de la historia de España. Yo pienso personalmente que creo que Franco lo que ocurrió es que duró mucho tiempo. A mí me hubiera gustado, dadas las circunstancias, que hubiera durado menos tiempo. Que a lo mejor no se hubieran quitado las estatuas a caballo de Franco. Se hubiera ido antes y se acabó. Y que hubiera vuelto a un régimen democrático. Pero duró tanto tiempo que ha ocasionado pues, lo que el debate que siempre tenemos con las dos Españas. Sí, pero en ningún caso es un paréntesis histórico. Exacto. O sea, no puede ser. Vamos a hablar de gustos, ¿verdad? No se puede borrar. Pero evidentemente no se puede pretender borrar. Que no tiene que ver, pero que condiciona toda la vida. Sí. Yo siempre estoy viviendo amigos, enfrentamientos por este tema, y bueno, pues no lo sé. Yo digo que cuándo se va a acabar. Ya, pero es permanente. ¿Cuándo se va a acabar? Pues estaba muy acabado y estaba muy parado todo casi. Y se ha vuelto a encender. Estaba siempre acabado. Creo que la transición pues lo hizo bien, pero que sí, y se ha vuelto a encender. Bueno, quería Sí, Eugenio. Eugenio. Personalmente yo creo que caeríamos en un error si empezásemos a discutir ahora cuál fue la situación política, quiénes fueron los unos, los otros, qué fue legal y qué no fue legal desde el punto de vista. Era una aclaración. Sí, me parece muy bien, pero creo que estaríamos precisamente dando argumentos a quienes nos están tachando de unas cosas o de otras. No, lo que estamos discutiendo es cuál era la legalidad desde el punto de vista futbolístico, no estamos hablando de nada más. Y queda muy claro con el documento que ha sacado José, de que no había una competición oficial porque la federación vigente en aquel momento dijo que no lo sabía. Sí, se acabó. No hay más que La pregunta podría ser, ¿se puede a posteriori declarar oficial un torneo que se ha disputado anteriormente? Mi opinión es que no. No, se han hecho oficiales torneos, por ejemplo, todos anteriores a la Federación Española de Club de Fútbol. Sí. La Copa del 39 es otra historia. Es otra historia. Sí, está convocada por la Federación Española de Fútbol. Sí, y además por la Federación Española de Fútbol, da igual que estuviese en San Sebastián, en Burgos o en Madrid, que estaba reconocida por la FIFA. Amigo. Y eso hay que aceptarlo. El fútbol, el deporte, en fin, la política hemos visto que sí que influye en los reconocimientos. Y si en el 39 hay una Federación Española de Fútbol reconocida internacionalmente, está también, es cierto, en territorio franquista, por decirlo de alguna manera. Pero eso abundando lo que él decía. Y yo no entro a valorar si tiene una legitimidad
pública o ética. No, vamos a ver. Las leyes internacionales en el 39 reconocen esa federación. Esa federación puede organizar partidos internacionales. La federación es soberana y por tanto rige los destinos del fútbol español. Y si esa federación considera que el torneo que organiza es oficial, no se puede tampoco decir que no fue oficial. Sí, no, pero yo lo que te quería aclarar era dos cosas. Uno, primero, cuando te digo que no fuera oficial, no digo que no fuera oficial, no me he explicado bien. Me refiero que no era campeonato de España. Luego se hizo campeonato de España. No, afortunadamente seguimos investigando, me encanta ese tema porque, pero sí se estructura como campeonato de España. Bien, pero aparte de eso, hablando de lo que decía, yo creo que sí se puede dar oficialidad a un torneo nuevo, siempre y cuando se demuestre que fue oficial. No, el efecto retroactivo está marcado por los intereses extradeportivos. Sí, pero en este caso podía haber sido oficial. Podía haberlo sido. Si la Federación Española hubiese otorgado al reconocimiento de competición oficial del 39 en el año 40, dudo que fuese oficial. Dudo. Ese reconocimiento no es. Pero en este caso pues creo que tenemos acumuladas pruebas como para reconocer que la Federación Española organizó en las condiciones propias un campeonato absoluto dentro del territorio competente y por tanto... No, pero creo que no me has entendido. Me estaba refiriendo al campeonato del 37, a esta copa. Sí, puede hacerlo, pero no sería... Que se podía haber demostrado que fue oficial y que no se había... Sí, claro que sí. Si ahora mismo alguien encuentra una circular en marzo del 37 donde se dice y ahora la plaza es oficial y porque está firmado por la Federación Española de Fútbol, señores, nuevo documento, nuevo resultado, está clarísimo. Eso es a lo que me refiero, que sí se puede con 50 o 60 años después se le puede recibir algo mientras que... Porque lo fue siempre. Porque lo fue siempre. Fue siempre aunque no estuvo así. Por desgracia es que todos los indicios que hemos conseguido reunir, aparte del documento que tenemos, pues nos llevan a la conclusión de un torneo amistoso, en unas condiciones muy especiales, con unas connotaciones incluso anímicas importantes, con un reconocimiento popular, pero no es oficial. Mi pregunta iba en el sentido de si algo que en su momento no se consideró oficial, si posteriormente vas a poder dar marcha atrás y decir, si lo puedes, como si ahora llega la federación y dice, a partir de ahora considero que todos los trofeos Ramón de Carranza han sido oficiales. Para mí eso no tiene ningún sentido. No se puede. Para mí estamos hablando de la posibilidad de que hubiera sido oficial y no se conociera. Si hubiera sido oficial, es que no es que tenga que pasar. Que hay demasiado documentación como para encontrar una... Es que puede aparecer el papelito de marcas. Eso, por ejemplo, pues también lo vemos para ver cuando un acta fundacional del club, tenemos dudas, cuando lo que sea, algún familiar guarda en su desván el acta fundacional de que el abuelo tenía escondido y pues mira, resulta que es de tal año y eso nos alegra a todos encontrar esos documentos porque despeja un montón de dudas. Si aquí el problema es lo que queremos es documentos, no queremos un resultado, no vamos en busca de un resultado concreto, no tenemos un prejuicio de resultado, sino que queremos es poder justificar nuestra conclusión, que es muy diferente. Bueno, yo creo que sí, pues entonces, personalmente como presidente del Centro de Investigaciones, voy a manifestar mi satisfacción cómo se han desarrollado las dos jornadas de charlas, tertulias, agradecer muchísimo a todos los que están aquí porque creo que se ha desarrollado dentro de un ambiente de interés. Personalmente yo he aprendido muchísimo gracias a los compañeros tertulianos que han expuesto con bastante habilidad sus posturas, incluso algunas enfrentadas, pero que me han encantado. También ha sido, hay que reconocerlo, hemos llegado a tener un ambiente de bastante confianza y se han podido manifestar ciertas posiciones y por tanto pues creo que Félix Martialay, que es en el fondo y en la forma en la que nos ha inspirado a organizar esta actividad, estará o se ha merecido esta actividad y estará contento. Por mi parte, yo insisto, he manifestado mi satisfacción y espero que el próximo, no sé dónde lo haremos, si lo haremos aquí o en otro sitio, pero que también al menos no importa el número de personas, sino la calidad de las personas, que sea igual o mejor que este año.